Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hablando en Verde, en este magnífico entorno que nos ofrece el Hash Marihuana and Hemp Museum de Barcelona, de la mano, como no, de Celsi Seeds. Hoy os vamos a hablar sobre el tremendo aumento de las patrullas caninas dentro de las policías municipales de España. Y para ello os traemos a una invitada muy especial que de verdad estamos deseando presentaros, así que vamos a verlo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Hablando en Verde. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, nada más y nada menos que Nuria Calzada, colaboradora del IP y además también activista, colaboradora entre otros de Cáñamo. Un placer tenerte aquí. A vosotros, muchas gracias por invitarme. Hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante que se trata del auge de las patrullas caninas en la policía local y que además te ha tocado muy de cerca, ¿verdad? Pues sí, fue en este verano a partir de varios encuentros fortuitos, tanto por mi parte como por parte de otras compañeras y gente conocida, con las unidades caninas en varios municipios de Cataluña, pues es un tema que me puse a investigar a fondo. Y bueno, la verdad es que descubrí muchas cosas, algunas bastante desconcertantes, otras inquietantes y muchas curiosidades también sobre el mundo canino. Y un poco estoy haciendo también pues, la difusión de los descubrimientos, ¿no? De compartirlos con la gente, sobre todo con las personas que están afectadas y que creo que es un tema que anteriormente en España no se había planteado, no se había cuestionado como se debería haber cuestionado. Sí, desde luego, simplemente asumimos que están ahí este tipo de patrullas y no nos preguntamos, por ejemplo, qué clase de formación tienen estos agentes, qué clase de formación tienen los propios animales a la hora de realizar este tipo de trabajos, ¿verdad? ¿Por qué crees que nadie antes había planteado este tema? Pues yo creo que nadie se ha cuestionado porque todo el mundo da por hecho de que los perros son infalibles, de que su olfato es 10.000 veces superior al humano y que el olfato de un perro es un indicio y es una sospecha para registrarte, como estamos acostumbradas a verlos en la Guardia Civil, en la Policía Nacional o en Mossos d'Esquadra, que son cuerpos y fuerzas de seguridad que lo utilizan sobre todo a nivel de crimen, de delitos, aunque también podemos encontrarlo en algunos festivales y demás, pues esto también para la posesión de sustancias. Pues se han puesto en marcha en las policías locales y nadie cuestiona que esa medida es legítima o no y que ese perro es falible o no es, que es infalible. Nadie lo pone en duda, ¿no? Y sin embargo, cuando nos ponemos a mirar los datos académicos, los datos científicos, los estudios que hay al respecto, no en España, que en España no tenemos datos, pero sí en otros países, pues vemos que los perros fallan más que una escopeta de feria. Es decir, que casi todos los estudios y casi todos los datos apuntan a que aciertan una de cada 3 veces. Es decir, alrededor de un 30% de aciertos, pero hay un 70% de fallos. Y eso quiere decir un 70% de personas que en el caso de un estudio de Australia, por ejemplo, que monitorearon varios años, en el que habían unas 10.000 y pico de personas, eso quiere decir que 7.000 personas fueron paradas de forma arbitraria, por decirlo de alguna manera, y solo acertaron y encontraron sustancias en el 30% de los casos. Claro, eso quiere decir una intrusión a la intimidad, a la privacidad, a estar sometido a un registro público, que eso, en según qué circunstancias, puede conllevar pues, consecuencias para la persona, sociales, familiares y laborales. Y entonces, claro, es todo un abuso, ¿no? Y se han puesto en marcha aquí en España, pero nadie ha cuestionado si eso es legítimo o no y si son herramientas eficaces. Claro, de hecho, por ejemplo, yo puedo haber consumido cannabis en mi casa, bajar a comprar el pan y cruzarme con una de estas patrullas y que todos mis vecinos me vean como estoy siendo cacheado por la policía. Correcto. Por ejemplo, y eso pues al final es un problema porque estás dando una imagen que no deberías dar. Y a raíz de lo que comentabas del tema de los estudios, me gustaría destacar uno porque creo que es bastante interesante, realizado por el Chicago Tribune, donde se señala que tan solo en el 44% de las veces que se para a alguien se encuentra algún tipo de sustancia, que eso es una estadística muy pobre, muy pocas veces. Y además, no solo eso, sino que cuando se para a gente hispana o gente inmigrante, etcétera, esa cifra baja todavía más. Pasamos de ese 44 a un 27%. Es decir,
falla más, como tú bien dices, que una escopeta de feria. Parece que los perros, o sus dueños, tienen cierta predilección a ir a cierta clase de personas, en este caso. Exacto, y decirte que, claro, un 44% en comparación con los estudios de Australia, pues es un porcentaje más alto de los estudios que de otros países. Claro. Y, sin embargo, este estudio también deja patente, ¿no?, de cómo los perros no solo están reaccionando a los olores, sino que reaccionan a las señales de sus guías, ya sea de forma consciente o inconsciente. Es decir, todo el mundo tiene prejuicios, la policía los tiene, y evidentemente, pues si te ve a ti que tienes rastas, pensará que eres un fumeta, y aunque no lleves nada y el perro no te señalaría, claro, probablemente le enviará algunas señales para que venga y te marque, y eso ya le da pie y sospecha racional para registrarte, ¿no? Claro, porque ya al verme con estas pintas, por así decirlo, se pueden oler un poco, y nunca mejor dicho, ¿no?, que puedo llevar algo encima. Exacto. Sí. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se han detectado casos en los que se generan falsos positivos, pero además adrede, es decir, conscientemente, y se utiliza como una excusa en las paradas de tráfico para poder registrar los vehículos. Casos en los que el perro por sí solo no hubiera marcado, pero que el guía le impone que lo haga, ¿no? Lo incentiva de alguna forma, con algún tipo de señal o de gesto. Al final el perro lo que quiere es jugar, y lo que quiere es satisfacer a su guía y tenerlo contento, ¿no? Y entonces, si el guía espera que marque, él marcará aunque no detecte el olor. Es decir, hay un estudio muy interesante, que fue una mujer que hizo un estudio en el que ponía a prueba 14 perros, pero en realidad estaba poniendo a prueba también sus guías. Y entonces les dijo que en aquel espacio había en un espacio pues varios olores objetivo que debían buscar. Una de las variables era que también en algunos les decían dónde probablemente podían estar esos olores, a otros no les decían nada. Lo que detectaron es que esas personas, tanto los que sabían que probablemente estarían allí como los que no, a pesar de que no había ningún olor objetivo, los perros marcaban. ¿Por qué marcaban? Porque los adiestradores sabían que allí había, y entonces, aunque el perro no diera señal, ellos los incentivaban, porque tenían que encontrarlo, ¿no? Claro, incluso por las propias emociones, como tú bien decías, del guía o del dueño. Exacto. ¿No? Pues se guiaban por eso. Y que fue un estudio muy polémico también, porque lo denunciaron los guías caninos y los adiestradores, se enfadaron mucho porque en realidad estaban poniendo de muestra de, bueno, que los perros están muchas veces, o la mayor parte del tiempo, dando señales o reaccionando a las señales de sus guías, ¿no? Claro. Entonces, somos conscientes de que, centrándonos ahora aquí en España, de que existen patrullas caninas en diferentes cuerpos policiales, pero como comentábamos antes, nos centramos en la policía local. Entonces, los perros están ahí, pero yo creo que una buena pregunta es, ¿de dónde salen esos perros? Esos perros salen, claro, a diferencia de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, son perros que pertenecen a los propios agentes. Es decir, cuando se pone en marcha una unidad canina, son agentes que son apasionados, les apasionan los animales y los perros. Y entonces son ellos mismos que proponen al alcalde y a su jefe en la comisaría de la policía local el crear una unidad canina. Normalmente la respuesta del ayuntamiento, del alcalde o la alcaldesa es ¿cuánto me va a costar? Entonces depende de lo que cueste, va a ser que no, pero muchas veces el agente se presenta ya con el perro de su propiedad, que se lo ha comprado a un precio de 2.500 euros, de 3.000, lo que cueste, porque suelen tener ciertas razas específicas para la detección de olores. La formación se la han pagado ellos, puede ser una formación que les ha costado 3.000, 5.000, 7.000 euros. Y ellos proponen esa medida con el ayuntamiento, donde ceden su perro para hacer el patrullaje y la detección de sustancia. Es así como se ponen en marcha las unidades caninas, y lo que he visto también en el estudio que hice este verano es que 2022 están en auge. Es decir, en Cataluña tenemos unas 40 policías locales con patrulla canina y unas 15 o algo así se han puesto en marcha solo en el 2022. Es decir, que es un fenómeno que está en auge y precisamente por eso es peligroso, porque nadie se lo ha cuestionado, porque está en auge y porque es un atropello a los derechos civiles y muchas otras cuestiones que ya están detrás, ¿no? Y que son de base. Claro, y el tema de formación de los perros, en este caso,
entiendo que siempre se hace bajo una estricta supervisión por gente que está muy cualificada para enseñar a los perros a detectar olores, ¿verdad? Teóricamente debería ser así, teóricamente, es decir, en Mossos d'Esquadra, en Guardia Civil y Policía Nacional tienen unos circuitos para formar parte de la unidad canina en el que superan una oposición, en el que tienen un entrenamiento y tienen las mismas escuelas cinológicas y todos tienen la misma formación. En el caso de las policías locales dependen de la oferta formativa que haya en su municipio oficial. De la provincia o de la autonomía. Muchas autonomías no tienen esta oferta o la que tienen está muy limitada, con lo cual se suelen formar en empresas privadas. ¿Quién las certifica? Pues nadie. Claro, ellos dicen que sí que están certificadas, es decir, lo que tienen es una certificación que está dirigida a las escuelas de adiestramiento para civiles, no para policías. Es decir, la ley, la legislación lo que marca es que la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad se establecen, o sea, hay un marco normativo estatal, hay un marco autonómico y la policía local se ha de adecuar y adaptar a ese marco normativo. Ese marco normativo en Cataluña, por ejemplo, dice que la Escuela de Policía de Cataluña es la encargada de implementar la formación, la especialización, bla, bla, bla. Esto es lo que nos está llevando a cabo. Yo no pongo en duda de que hayan muchos policías caninos que tengan miles de horas de formación y que tengan excelentes resultados. Pero claro, sabemos que eso no es así en todos los casos, yo diría que en muchos más de los que realmente lo han hecho bien y por lo tanto también encontramos esa diferencia, es decir, si los datos de fiabilidad, de acierto ya son bastante pobres, es un tema también que va a depender de la formación que tú recibas, tanto tú como el perro, el binomio. Si la formación ya es escasa, pues ese dato de acierto baja tremendamente. Entonces, bueno, yo creo que aquí también hay un tema importante, que es el tema de formación, y es un tema que ellos mismos han puesto encima de la mesa y que ellos mismos quieren mejorar, pero ahora mismo está de una manera que no debería producirse, porque eso pues atenta un poco también contra el principio de legalidad de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Imagínate que un policía tuviera una formación aquí y otra allá, y que se atendieran las cosas de forma diferente, no cabe. Bueno, pues de momento, entre otras cosas, estamos viendo que muchas veces estos perros vienen directamente con el policía, ¿no? Que son sus perros, no es que formen parte de nada más, que además parece ser que no se suele pasar los certificados de adiestramiento que se debería, y que además también estamos viendo que hay un auge tremendo en este tipo de patrullas, tal y como comentabas antes, ¿no? Pero claro, si hay un incremento, me imagino que habrá una finalidad. ¿Tú cuál crees que es esos objetivos que están buscando? Pues yo, después de estar mirando varias documentación y varias noticias también de cuando se pone en marcha una unidad canina, normalmente el municipio lo da a conocer a través del medio municipal, local o de la comarca, y normalmente tienen tres objetivos. Uno que es mejorar la sensación de seguridad. La sensación. La sensación de seguridad del municipio, mejorar la seguridad ciudadana que ellos dicen, mejorar la imagen de la policía, y esto estaría dentro de lo que le llaman la policía de proximidad comunitaria, de estrechar los lazos con la comunidad, porque claro, cuando llevas un perro, pues los niños te adoran, es decir, es un tema también de mejora la imagen y también con ellos se intenta que mejoren las relaciones con la comunidad. Y luego está el tema del control o la persecución del tráfico, que a nivel municipal estamos hablando sobre todo de tráfico, del menudeo, del trapicheo y demás. Dentro de estas actividades de mejora de la imagen en el municipio y demás, una de las actividades que hacen es exhibiciones y actividades que le llaman para la educación o prevención en centros docentes, sobre todo en institutos, ¿no? Esto en primer término me parece una aberración completa y absoluta, además de que contrapreventivo, porque ya sea de una manera oportunista, venimos a hacer una exhibición y resulta que han marcado 3 mochilas,
o ya sea porque la directora o director del centro les llama porque han detectado un consumo de drogas y que quieren que vengan a atender el tema, ¿no? Si se detecta un positivo que realmente es positivo, se acaba poniendo una multa que es astronómica, que obviamente pues que no pagan los jóvenes porque son menores, no tienen capacidad, no tienen poder adquisitivo, lo pagan los papis y no solo se llevan con la multa, sino que también normalmente la medida suele ser la expulsión. Entonces, claro, una medida que pretende ser educativa, donde al final lo que se hace es implementar una medida punitiva de sanción y además te excluyen del sistema educativo como medida educativa. Es decir, es lo más contradictorio y creo que también es una medida que deberíamos cuestionar, porque si ya es cuestionable a nivel de la sociedad en general, mucho más cuando hablamos de menores en centros educativos, ¿no? Esta medida de criminalización. Luego el tema del tráfico, de detener el tráfico a efectos prácticos, esto no está siendo así y esto ya se estudió en Australia en el 2006 en dos informes larguísimos y extensísimos del Defensor del Pueblo, porque Australia es el único país que tiene una ley de perros que atribuye a la policía el poder de registrarte sin una orden, si el perro te marca. Al ser el único país que tiene esta ley, se puso en marcha también con la condición de que el Defensor del Pueblo monitoreara esa ley durante 2 años. Los informes son extensísimos, las conclusiones son muy claras, no son eficaces para los objetivos que pretenden, porque cuando vieron los números lo que vieron es que la gran mayoría eran multas por posesión de sustancias. Que ya ni por venta, simplemente por posesión. Exacto, entonces en un 1% de los casos habían detectado tráfico menudeo. Eso quiere decir que es una estrategia de matar moscas a cañonazos, porque además sabemos que son falibles y que el 70% de las personas que paran no llevan drogas y por lo tanto se podría considerar incluso un registro arbitrario. Es decir, es muy loco porque pensemos, por ejemplo, ¿no?, en el drogotest en carretera. El drogotest en carretera es una prueba indiciaria. No te pueden multar en base a eso, luego te cogen otra muestra de saliva, la llevan a un laboratorio que confirma el indicio. Imaginemos, el perro es como el drogotest. Imaginemos un drogotest que falla en el 70% de los casos. Imaginemos que se equivocan, pero no lo saben hasta que tienen el resultado del otro laboratorio. ¿Qué pasa? Que en ese momento te detectan en carretera, lo mismo te paralizan el coche, más toda la criminalización, el rebusque, el registro, el tal y cual, el coche allí, lo mismo te ponen el cebo, te tienes que ir a tu casa en taxi, es decir, toda una serie de consecuencias. Imaginemos que además que es a través de una herramienta que falla tanto. Es que sería inviable, es intolerable. Imaginemos comprar un preservativo que falla en el 70% de las veces. No lo compraríamos. No, desde luego. Entonces, deberíamos exigir, o sea, el mínimo, se estima o se valora que debería ser acertar en el 90% de los casos. Y eso estamos muy, muy lejos. Claro. Pero luego hay otro tema que va mucho más allá de trasfondo, y es lo que yo le pediría a la policía que reflexione sobre este tema, ¿no? Y es que hemos perdido el norte en el sentido de que las multas, ¿por qué se pone una multa? Se pone una multa pues como es un castigo y se espera que ese castigo sirva de escarmiento para que no repitas esa conducta, ¿no? Cuando se hizo todo el tema de las convenciones y se dijo de castigar a las personas que consumían y que traficaban, era porque se esperaba, la premisa era que eso extinguiría la conducta de consumir y por lo tanto se eliminarían los problemas de las drogas en la faz de la tierra. Y nada más lejos de la realidad. Eso ya hemos visto que esa premisa es falsa, que por mucho más que se castigue, por mucho más que metas en prisión, la gente sigue consumiendo y cuando no, tenemos más gente consumiendo. Es decir, la multa no sirve para lo que está hecha, que es extinguir una conducta, ¿no? Como mínimo que vaya para abajo. Nosotros en España no hemos tenido nunca prisión por consumo, afortunadamente, y tampoco hasta el año 92, ya no nos acordamos, pero hasta el año 92 no teníamos ni multas. Entonces, una vez se pone, sí, porque lo único que hacían, te paraba la policía, te requisaba lo que tenías, pero no había multas. Sigue sin funcionar como estrategia para reducir el consumo.
¿Qué estamos haciendo? ¿La seguridad ciudadana se pone en riesgo realmente? ¿Esa persona va a hacer daño a alguien o a algo y yo multando, quitándole la droga, voy a hacer el municipio más seguro? No, creo que no. Evidentemente no. Yo llamaría a la policía que pensara cuál es también la implicación de su actuación al interponer una multa, ¿no? Que no mejora la seguridad ciudadana, pero sí que empeora la situación y la calidad de vida de las personas, porque es una multa bastante difícil de asumir. Y con los tiempos que corren todavía más. Con la inflación que tenemos, con la situación bastante jodida directamente, ¿no?, de las familias en España, y estas multas no vienen a ayudar, al contrario, no mejoran, empeoran. A veces incluso da la sensación de que puede ser un poco de afán recaudatorio en algunos casos. Es que es puro afán recaudatorio. Y es decir, cuando una mira también las noticias al respecto, la gran mayoría hacen todas muy buena valoración de la medida, porque han subido un 200% las multas por posesión y tal, y se ha recaudado tantos mil euros, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué estamos poniendo esta medida? ¿Queremos hacer más seguro o queremos recaudar dinero? Pues la verdad que ha sido todo un placer tenerte aquí, ha sido una charla muy amena e interesante, que incluso se me ha hecho corta, yo me pasaría aquí 3 horas más, porque desde luego esto es un tema que da para mucho, pero bueno, lamentablemente tenemos que dejarlo aquí. Y nada, como decía, un placer y espero que nos podamos volver a ver pronto. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y también muchas gracias a todos vosotros para, una vez más, estar aquí viéndonos, y esperamos que hayáis disfrutado de esta charla. Que tengáis muy buenos humos y nos vemos bien pronto, familia.